Haciendo Historia, que es una actividad complementaria de cuarto de la ESO, y entrevistamos a Andrés Sánchez Picón, que es catedrático de Historia Económica en la Universidad de Almería. Ha publicado cientos de artículos en revistas como Economista, Revista de Historia Industrial, Journal of Environmental Management, y de igual modo es autor o coautor de diversas obras como Crisis y Desarrollo Económico, La modernización en España, 1914-1939, Integración económica almeriense en el mercado mundial, Minería del Levante almeriense, 1838-1930, y un largo etcétera. Muy buenas, Andrés. Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bueno, la entrevista se basa pues, en 5 preguntas que he escogido de todas las preguntas que me han realizado los alumnos, y luego 3 preguntas propiamente de ellos. La primera pregunta, que es como hemos estudiado todo el siglo XIX, pues hemos visto el surgimiento del liberalismo, al final hemos visto también cómo surgen los movimientos sociales, y entonces por ello, y siguiendo muchos textos que hemos dado de Pedro González Cuevas, me gustaría que me expusieses cómo era ese político nacido en el liberalismo del XIX. Bueno, pues Antonio Cánovas del Castillo, el malagueño Antonio Cánovas del Castillo, es un ejemplo de la evolución de un sector del liberalismo español a lo largo del siglo XIX. El liberalismo se caracterizaba por la defensa de un régimen constitucional, pero desde el principio, es decir, de una constitución en el que se reconocían unos derechos y unas libertades. No era el liberalismo del XIX, no era en el sentido en que hoy lo entendemos democrático, porque la democracia actual se basa en el derecho al voto que tienen todos los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, y el liberalismo del siglo XIX restringía el derecho del voto a aquellos que pagaran impuestos más elevados o que tuvieran un nivel cultural determinado, ¿no? Desde el principio hubo una diferencia entre el sector más moderado del liberalismo y el sector más progresista. Los moderados eran partidarios de mantener bastante atribuciones, de darle bastante poder a la monarquía, hacia la figura de la reina Isabel II, estoy hablando del periodo anterior al de Cánovas, y los progresistas eran más partidarios de un mayor control por parte de las Cortes, por parte del Parlamento, del Congreso. Y aparte de eso, había una diferencia en el cuerpo del sufragio, es decir, sin que los progresistas fueran partidarios del sufragio universal, de darle el voto a todos los varones, las mujeres todavía no tenían derecho al voto, pero sí eran partidarios de ampliar el cuerpo electoral, y los moderados eran más restrictivos al respecto, ¿no? Bueno, pues Antonio Cánovas del Castillo comenzó siendo un político de adscripción liberal progresista. De hecho, era partidario también de otra característica de los liberales progresistas, que era el ser más partidarios del libre cambio, es decir, del comercio libre con otros países, sin muchas barreras proteccionistas, ¿no? Sin muchos aranceles proteccionistas. Bien, él de hecho incluso participó en el sexenio revolucionario, en el periodo anterior a la instauración de la monarquía de Alfonso XII, pero probablemente la experiencia del sexenio, la experiencia de radicalismo y de gran convulsión política que se produjo entre 1868 y 1874, le llevó a ir acercándose a unas posiciones políticas, vamos a llamarle más moderadas, ¿no? Y que llevaron a la Constitución a su alrededor de un partido liberal conservador, los llamados conservadores, ¿no? Mientras que los herederos del progresismo se articularán en torno a Práxedes Mateo Sagasta, en torno al partido liberal, en sentido estricto, ¿no? Cánovas del Castillo, historiador, fue el artífice, el cerebro de la Constitución de 1876, con la que vuelve a instaurarse una monarquía en España, en la persona de Alfonso XII, hijo de la destronada Isabel II. Y bueno, pues
El sistema político de la Constitución del 76 era un sistema que dio bastante estabilidad política hasta comienzos del siglo XX, durante 25 años hubo bastante estabilidad basada en la alternancia de estos dos partidos, del partido de Cánovas y del partido de Sagasta, de los conservadores y de los liberales. Los liberales de Sagasta terminaron después, en 1885, es decir, 10 años después, terminaron por instaurar ya el sufragio universal masculino para todos los varones que fueran mayores de edad, teniendo en cuenta que la mayoría de edad entonces estaba a los 21 años. Las mujeres van a tardar, insisto, mucho tiempo en tener derecho al voto. No lo conseguirán hasta los años de la Segunda República en España, en 1932. Siendo uno de los primeros países europeos en tener el voto femenino, porque ya digo que eso tardó en extenderse en toda Europa. Bueno, pues en principio el sistema político se basaba en esta alternancia de conservadores y de liberales. Antonio Cánovas del Castillo también evolucionó en su pensamiento, vamos a llamarle no solo político, sino económico. Terminó siendo proteccionista, es decir, en 1891 se aprobaron unos aranceles que eran unos impuestos elevados a la entrada de productos extranjeros a España, con la intención de proteger a la industria española, de la competencia de otras industrias más avanzadas, francesa, británica, alemana, etc. Y él llegó a publicar precisamente incluso un pequeño opúsculo, una obra, un folleto, llamaríamos ahora, justificándose, diciendo de cómo he llegado a convertirme en proteccionista, es el título de ese folleto. Bueno, es un hombre, ya digo, fundamental en el sistema político de la Restauración y, bueno, terminó falleciendo víctima de un atentado anarquista ya en los últimos años del siglo XIX, ¿no? Y bueno, desde el momento en que desapareció la figura de Cánovas del Castillo, por un lado, y de Sagasta, después en los liberales, los dos partidos entraron en una fase de una gran descomposición, de muchos personalismos, de liderazgos que se disputaban la preeminencia en cada uno de los partidos, y esto fue un factor de gran inestabilidad desde comienzos del siglo XX, inmediatamente después del llamado desastre de 1898, que fue la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la desaparición, la pérdida de los últimos restos del imperio colonial que tenía España. Pero vamos, esto es lo que diría yo, así a grandes rasgos, de un personaje como Cánovas que merecería extenderse mucho más al respecto. La verdad es que es un placer escucharte, Andrés. Pasamos a la siguiente pregunta, ya es más de Almería. Siguiendo las tesis de Antonio Morales o el artículo que tenía sobre la minería del Levante almeriense de 1838 a 1930, y sobre todo Antonio Morales, que asegura que no había, por ejemplo, ni una línea férrea en 1885, quiero que nos cuentes cómo afectaron a la economía almeriense tanto la infraestructura o la falta de ella a ese principio de la Restauración. Bueno, la gran infraestructura del siglo XIX, la que protagoniza la gran revolución de los transportes en toda Europa, es el ferrocarril. El ferrocarril es el primer sistema de transporte movido por una máquina. Después, en el siglo XX, llegará con el motor de explosión, el automóvil, los camiones, el transporte por carretera. Pero en el siglo XIX es una máquina de vapor con ruedas. Una máquina de vapor con ruedas alimentada con carbón. Entonces, es un sistema de transporte de gran capacidad que permite llevar con mucho menos personal, en fin, con el conductor de la locomotora, un ayudante y algún personal más, lo que antes, para transportarse de un sitio a otro, requería caravanas de carros, carretas y caballerías, tardando muchísimos días en llevar las cosas de un sitio a otro. Y por lo tanto, encareciéndose mucho el precio de las cosas, porque si para llegar a llevar algo desde Valladolid a Barcelona había que tirarse 7 u 8 días,
pues eso significaba un transporte mucho más costoso que si se podía llevar en 15 o 16 horas con un ferrocarril. Entonces, el ferrocarril fue un elemento fundamental para articular España y para que España funcionara como un mercado integrado, es decir, para que lo que se producía en un sitio pudiera llegar a otro. Y para que lo que se sacaba del interior, por ejemplo, los minerales que se sacaban del interior, pudieran llegar hasta la costa y ser embarcados, porque si había que seguir utilizando sistemas tradicionales de transporte de caballería, el precio era prohibitivo y tampoco tenían gran capacidad de transportar volúmenes muy grandes, por ejemplo, de mineral de hierro, por decir cosas que tienen que ver con Almería. Entonces, el disponer de ferrocarril era fundamental para avanzar en el desarrollo económico. Almería fue de las 3 últimas provincias en tener ferrocarril en España: Teruel, Soria y Almería. En Almería, en realidad, no llega hasta 1895, cuando quedaban ya 5 años del siglo XIX. Es cuando se inaugura la hermosísima estación de ferrocarril que tiene la ciudad de Almería. Y bueno, y se empieza a funcionar por tramos el ferrocarril que venía desde Linares hasta Almería. También había otra línea de ferrocarril por el Valle de la Almanzora que iba desde Guadix hasta Lorca, atravesando el Valle de la Almanzora, y que, bueno, ahora mismo se ha convertido desde su cierre en 1985. Esa línea ha durado 100 años escasos, porque empezó a funcionar en 1892-93 y en 1985, el último día de 1985, se clausuró. Todavía hay restos tanto de estaciones como de puentes, y parte ha sido acondicionada como una vía verde para usarla en bicicleta o paseando, etcétera, etcétera. Esas 2 líneas de ferrocarriles de finales del siglo XIX eran fundamentales para asegurar el desarrollo de la minería, especialmente de la minería del hierro, de la minería del mineral de hierro, porque el mineral de hierro no tiene mucho valor así en bruto, después convertido en acero ya sí tiene valor, pero la materia prima tiene poco valor unitario y no podía llegar en condiciones económicas hasta la costa, porque ese mineral de hierro se exportaba a Gran Bretaña fundamentalmente. Era materia prima para los altos hornos, para la siderurgia inglesa. Entonces había que encontrar un sistema de transporte que lo llevara hasta el litoral. El ferrocarril del Valle de la Almanzora, el de Lorca, Baza, Águilas, terminaba en un gran embarcadero que había en Águilas, y el otro, el de Linares, Almería, trayendo el mineral de la zona de Guadix, el Cenete, los llanos del Cenete, en la zona de Guadix y la Calahorra, o el de la Sierra de los Filabres, terminaba en el famoso cable inglés de Almería, ¿no? Entonces el ferrocarril fue fundamental para el desarrollo de la minería del hierro. Y eso fue lo que permitió su construcción, aunque fuera en una época tan tardía. Eso era una virtud, pero también va a ser un defecto. ¿Por qué va a ser un defecto? Porque cuando a partir de los años 1930, 30 años después, 40 años después, las minas de hierro vayan cerrándose, el ferrocarril había estado diseñado en su trazado, en su recorrido, había estado diseñado para dar servicio a la minería del hierro. Pero su trazado no era tan efectivo para atraer turistas o para la agricultura intensiva o de invernaderos que empieza a desarrollarse en Almería a partir de los años 1960 o 70. De hecho, todo el poniente de Almería, donde hay 25.000 hectáreas de invernadero, donde viven 300.000 o 400.000 personas, más de medio millón. Si sumamos a la ciudad de Almería, más de medio millón de habitantes, los 500.000 habitantes que hay desde Almería hasta Adra no tienen ni 1 kilómetro de ferrocarril. Y eso es un caso único en Europa, de una concentración de población. Y es como consecuencia de que el trazado ferroviario que ahora tenemos que está clausurado en su mayor parte en la zona de la Almanzora, o que está dando un servicio muy deficiente el antiguo trazado de Almería y Linares. Entonces, ese era un trazado hijo de su época, hijo de aquel momento. Esto es una enseñanza muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se toma la decisión de hacer una infraestructura como el ferrocarril, hay que saber que eso va a durar siglos. Eso no es una infraestructura que puedas desmontarla a los 5 años y cambiarla por otro recorrido. Sí. Hay que tomar las decisiones con mucha
visión a largo plazo, no a corto plazo. El ferrocarril del siglo XIX vino para prestar servicio a la minería, pero luego no ha sido útil para prestar servicio en otra época y a otras actividades económicas. Por decirlo de alguna manera, ¿no, Andrés? Surge el ferrocarril por la burbuja del hierro, por la burbuja de la minería, ¿no? En Almería. Está claro que si no, porque los ferrocarriles, otra idea que hay que destacarle a los estudiantes es que el ferrocarril en el siglo XIX lo hacían empresas privadas y lo explotaban empresas privadas. Ahora, cuando hablamos de la llegada del AVE a Almería o de la llegada de... Estamos mirando los presupuestos del Estado y viendo que el gobierno, que los distintos gobiernos o que el Estado es el que tiene que hacer esa infraestructura pública. En el siglo XIX no era así. En el siglo XIX el Estado daba permiso, daba una concesión, incluso daba una ayuda durante los 10 primeros años, pero el que construía el ferrocarril era una compañía privada que tenía sus propietarios, que tenía sus accionistas. Entonces la compañía privada estaba preocupada, fundamentalmente, como toda la compañía privada, en retribuir a sus accionistas, a sus dueños. Y por lo tanto el ferrocarril tenía menos el sentido de servicio público que ahora tiene. Y por lo tanto lo que había que buscar eran lugares en los que hubiera tráfico suficiente, movimiento suficiente de mercancías y de personas. Entonces, el mineral de hierro en Almería, en la zona de Guadix, en la zona de Alquife, la Calahorra y en Almería, y en la zona de Serón, Las Menas, en el Valle de la Almanzora, era el producto que garantizaba vagones llenos y por lo tanto movimiento de tráfico y por lo tanto cobrar las tarifas correspondientes por ese movimiento, obtener beneficios y distribuirlos entre los accionistas. Es decir, cuando los ferrocarriles privados empezaron a tener pérdidas en Almería y en toda España desde principios del siglo XX, el Estado terminó haciéndose cargo de ellos y creando una red nacional, una red estatal de ferrocarriles, cuyo nombre seguro que os sonará, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, más conocido por la sigla Renfe. Pero esa es la fase que empieza ya en los años de la República y que culmina con la creación de Renfe en 1939, nada más terminada la Guerra Civil. Es la fase del ferrocarril público en manos del Estado. Pero el del siglo XIX, el que llega a Almería a finales del XIX o el que se había extendido por España en las décadas anteriores, lo construyeron compañías privadas. Concretamente, el ferrocarril que llegaba a la ciudad de Almería, una compañía francesa, era Chemin de Fer, o sea, Caminos de Hierro del sur de España, sí, vamos a decirlo en español. Y el de la Almanzora, una compañía británica llamada, a ver, en español, de Great Southern, el Gran Ferrocarril del sur de España. Era la compañía británica que construyó el ferrocarril de la Almanzora. Pero en fin, ya digo que esto después va a ocasionar, cuando el tráfico se deteriore porque haya una caída de la actividad minera, va a generar un problema de financiación, de cómo financiar los gastos y el funcionamiento de las compañías, que van a terminar siendo rescatadas por el gobierno, por los gobiernos, por el Estado, y montando una red pública, una red en manos del Estado. Pero en fin, que eso ya es otra época y eso ya es otra historia. Sí, sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Esta sí es mía, que me interesa a mí muchísimo este tema, y es que en 1901 se constituye la Asociación de Cosecheros de Frutas de Almería y su provincia, y que acaba convirtiéndose en el Sindicato Uvero de Almería. ¿Cómo era el movimiento jornalero, el movimiento social en Almería, y cuál es la importancia de la uva? Vamos a ver, los que organizan el Sindicato Uvero no son exactamente jornaleros. La expresión jornalera, el jornalero es el trabajador del campo que no es dueño de la tierra, ni siquiera es explotador de la tierra, es decir, es contratado para recolectar, para segar o para hacer la recolección yo qué sé, de la aceituna o de la uva, etcétera. Es el asalariado, es el antecedente, pues no sé, de los asalariados que ahora hoy hay en las fincas de invernaderos, que muchos son de origen inmigrante, como sabéis.
Bueno, pues esos jornaleros de finales del 19 o de principios del 20 es un grupo social en la sociedad almeriense. Pero los que montan ese sindicato, el sindicato obrero y tal, eran los propietarios o los labradores que explotaban las fincas de parrales. Es Bien decir, porque eran pequeños de propietarios, ellas, ¿no, Andrés? ¿eh? Pequeños propietarios. Pequeños propietarios, sí. Aquí la propiedad, en general, la propiedad ha estado siempre subdividida. Esto tiene su origen en la repoblación cristiana que se hizo después de la expulsión de los moriscos. Aquí no se constituyeron a finales del siglo XVI grandes latifundios, No sino se fue hizo un una subdivisión minifundio. de la propiedad, un reparto mucho más Sí, equilibrado, ¿no? Esto más o menos se va a mantener así a lo largo de los siglos. Incluso en el siglo XIX, cuando eh, grandes fortunas burguesas acumuladas con la minería, no con la minería del hierro, sino con la minería del plomo, de Almagrera y Gado, cuando estos grandes propietarios mineros, grandes accionistas mineros, compren tierra, van a constituir no latifundios, sino la suma de muchos minifundios, cada uno con su labrador, que era su colono, que era su aparcero y tal. Esto pasa en muchos sitios, pasa en la Vega de Almería, pasa en la Vega de Cuevas, pasa en la Vega de la Almanzora, en fin. Quien haya visitado la zona de Cantoria, pues verá allí el Palacio del Marqués de la sí. Almanzora, que era una fortuna burguesa de la época y que dominaba una gran explotación agrícola con cultivos comerciales como el naranjo. También llegó a haber parral en algún momento, pero sobre todo naranjo. Pero también hay algunas de esas grandes fincas en Por cierto, Cuevas y en la ya que Vega. ha salido el tema, perdóname, Andrés, el inciso, en frente del palacio hay una estación ferroviaria y Sí. se dice que fue por influencia de Diputación, de que tenía poder en el Congreso y que hicieron que le pusiesen esa estación cerca del palacio. No sé si eso... Bueno, vamos a ver. El Marqués de Almanzora, Antonio Avellán Peñuela, de Cuevas, y una de las fortunas más importantes en la minería de Almagrera, tenía minas y tenía fundiciones, tenía fábricas, porque la minería del plomo, a diferencia de la del hierro, el plomo no se exportaba tal y como se sacaba de la mina, sino que se fundía en unas Bien. fábricas y en lingotes de unos 45 o 50 kilos y con plata, que esos lingotes de plomo tenían plata, se exportaba al mercado británico o al mercado francés. Entonces, estos mineros de la época del plomo, es que la minería en Almería tiene dos épocas diferentes. El plomo es la primera y el hierro, esta de la que he hablado del ferrocarril, viene después, viene a finales del 19. Pues estas fortunas de la época de la minería del plomo eran no solo propietarios mineros, sino también industriales, empresarios con industrias. Si algunos de vosotros os habéis movido por la costa incluso por la propia ciudad de Almería, se ven de vez en cuando chimeneas, a la salida de pescadería se ven chimeneas, o en las inmediaciones de Berja o de Garrucha o en la costa de Villaricos. Esas chimeneas son chimeneas no de las minas, sino de las fábricas en las que se fundía el mineral y se obtenía el lingote ese de plomo. Bien, pues el Marqués de Almanzora, que obtuvo el título en el sexenio revolucionario, en época de Amadeo de Saboya. Él no era un miembro de la nobleza esa antigua, sino de los burgueses mineros enriquecidos y ennoblecidos, digamos, por el nuevo régimen político que se instaura después del destronamiento de Isabel II. Bueno, pues Antonio Villapeñuela fue senador, fue diputado y probablemente tuvo una gran influencia política en Madrid y cerca del gobierno. Lo que pasa es que las gestiones estas, entonces, igual que ahora, se hacen de una manera discreta. No, no suelen quedar restos en el papel, en la documentación. A veces sí, a veces se descubren cartas en las que los poderosos de la época están pidiéndole y los influyentes de la época le están pidiendo al gobierno que tome tal y cual medida, a veces en favor propio y a veces en favor del territorio al que representan, ¿no? Pero muchas veces estas gestiones se hacían personalmente y no dejan rastro en la documentación. Entonces los historiadores podemos especular y podemos extraer conclusiones
a partir de determinados datos, pero que no son directos, que serían en todo caso indirectos. Yo no sé si la estación de Almanzora había razones objetivas para que estuviera allí, pues porque fuera menos costoso hacerla allí que en otro sitio del término municipal, o influyó poderosamente el que estuviera en las inmediaciones de la residencia del Marqués de Almanzora. En fin, yo no lo tengo estudiado. No, era como dato curioso. No me parece una hipótesis descabellada la que tú planteas. El municipio cuenta con 2 estaciones ferroviarias, y es muy curioso, claro. Por eso lo digo. No, era un dato curioso. Tiene por lo tanto toda la pinta de haber sido el resultado esa estación de Almanzora de la influencia política de este señor. Bueno, pues seguimos, perdóname el inciso, sí, perdóname, con el sindicato Ubero. Bueno, pues el sindicato Ubero, lo que quiero decir es que se organizó por parte de los propietarios y de los cultivadores, no de los jornaleros. No era un sindicato de trabajadores, sino sobre todo para afrontar los problemas que tuvo la uva desde principios del siglo XX. El problema de la uva de Almería era el siguiente, y se parece en mucho a algunos problemas que tiene la agricultura actual. Para empezar, eran unos 7.000 o 8.000 cultivadores. Es decir, estamos hablando de mucha gente cultivando y produciendo y llevando su producción de uva, esto sí con carros y caballería. Aquí no había ferrocarriles para llevar la uva hasta el puerto de Almería, porque la mayor parte de la uva, algunas se exportará por Garrucha, muy poca, algunas se exportará por Adra, muy poca, pero el 90% se exportó por Almería. Se le llamaba la uva del barco porque preparada en barriles de unos 23 kilos de capacidad, de 2 arrobas de capacidad, esos barriles se llevaban a barcos. Hay muchísimas fotos antiguas, postales, no sé si habréis visto, de los barriles amontonados en el puerto de Almería o embarcándose en los vapores que llegaban a recogerlas, ¿no? Lo que ocurre es que la faena de la uva se hacía en septiembre, octubre, noviembre. O sea, la uva no se podía recoger antes, no estaba madura en condiciones de ser recogida hasta la llegada del otoño. Entonces, un momento en el que se recoge toda la uva. Esta uva no era uva para obtener vino, era uva para consumir como postre fresco. Y además era una uva con una capacidad de aguante excepcional. Podía estar consumiéndose en Liverpool, en Londres, hasta enero prácticamente, porque el pellejo era un pellejo lo suficientemente grueso como para aguantar y retrasar la podredumbre. Por lo tanto, era una uva de mucho aguante. Y era el único fruto mediterráneo que podían consumirse en los hogares británicos en los duros inviernos o en el otoño. Entonces, a partir de septiembre-octubre se agolpaban los barriles en el puerto de Almería y había que darles salida. Y entonces aquello había que organizar eso. Era una verdadera saturación. Había que organizar quién eran los primeros que salían, quiénes salían después. Y luego, cuando esos barriles llegaban al Covent Garden en Londres, que era el gran mercado, o en Liverpool, el gran mercado de la uva de Almería, pues claro, al abrir los barriles, algunas estaban en buen estado y otras no estaban en tan buenas condiciones, o se habían estropeado por el camino, con lo cual las cotizaciones caían y los precios perjudicaban a todos, a los que habían hecho buena uva y a los que habían hecho uva regular. O sea, que hay un problema de control de calidad, diríamos ahora. Entonces, todos esos problemas de la saturación de los mercados, del control de calidad, de tratar de defender los precios, todo eso es lo que lleva a la formación de los sindicatos uveros y después de un organismo, en tiempos ya de la dictadura de Primo de Rivera, que se llama la Cámara Oficial Uvera, en 1924. Pero, insisto, sus objetivos son de organización del comercio de la uva, de tratar de conseguir ayudas del gobierno o de conseguir a precios bajos los suministros que necesitaba la agricultura. La agricultura de la uva necesitaba, pues desde alambre belga, alambre galvanizado belga para los emparrados, que estaban cubiertos por una trama de alambres que se importaban, a productos químicos para combatir las plagas que tenían los parrales, ¿no? Entonces,
era una agricultura costosa, aparte de ser una agricultura de regadío. No es que se le dieran muchos riegos, pero había que darle por lo menos 3 riegos a la parra en cada campaña. Entonces, todos esos problemas de producción y de comercialización son los que llevan a la fundación de estas asociaciones, que no son sindicatos de trabajadores que persigan una mejora salarial. No, lo que persiguen es una mejora en los precios de la producción. Funcionaría más, para que lo entiendan los niños, como una cooperativa, ¿no, Andrés? Tiene mucho más relación con una cooperativa, incluso con una organización empresarial, aunque sea de pequeños empresarios agrícolas, que con un sindicato de trabajadores. Tiene más que ver con eso. Es una forma, el asociacionismo agrario en el campo tiene, digamos, 2 vertientes. El asociacionismo de los trabajadores, que son los sindicatos de trabajadores agrícolas, que también hubo en Almería, y el asociacionismo de los cultivadores, que es las asociaciones de pequeños labradores, de colonos. Los colonos eran los aparceros, los arrendatarios de las fincas y tal. Y luego hay asociacionismo de grandes terratenientes, de grandes propietarios. Ese es muy pequeño aquí en Almería porque el fenómeno del latifundio y de los grandes terratenientes era bastante pequeño aquí en Almería, pero era muy importante esas organizaciones, pues no sé, en Sevilla o Córdoba o en Extremadura. Yo de este tema me tiraría, vamos, todos los días preguntándote, pero pues pasamos a la siguiente pregunta. Cuando quieras. ¿Cómo era el nivel de alfabetización de la sociedad almeriense y si había círculos culturales o hubo movimientos culturales dentro de la sociedad almeriense? En esta época, estamos hablando de la época de la Restauración, finales del 19, principios del 20, el nivel cultural de la provincia de Almería era, por decirlo en una palabra, absolutamente calamitoso, era penoso. Tenía la provincia entonces el triste récord de ser, junto con la provincia de Granada, las 2 provincias estas de la Andalucía oriental o del sureste, pues las que tenían una tasa de analfabetismo más elevada. Se calcula que en torno al 75% de la población almeriense, en el caso de las mujeres podía llegar al 90%, eran analfabetas. Y bueno, el promedio español en aquella época de analfabetismo podía estar en el 40 o 50%. Nosotros en Almería estábamos como 30 puntos por encima en tasa de analfabetismo. De los que sí tenían un nivel cultural, estos capas burguesas que estaban relacionadas con la minería o con la actividad comercial, eran grandes comerciantes y tal, que habían protagonizado la expansión de la ciudad de Almería al derribar la muralla en 1855 y construir lo que ahora es el Paseo, con muchas viviendas, una importante arquitectura burguesa de la que ya desgraciadamente no quedan nada más que el desarrollismo lo ha matado todo. Los restos, efectivamente. En ese sector social sí había una cierta inquietud cultural. De hecho, el novelista de Guadix, Pedro Antonio de Alarcón, que visita Almería en 1854 y después en 1861, le llama la atención en comparación con el ambiente de Guadix, pues el que en el casino, en el liceo, en determinados centros culturales, pues se reunían y estos burgueses y leían la prensa internacional y comentaban las noticias y incluso chapurreaban la lengua de Lord Byron, dice literalmente Pedro Antonio de Alarcón. Pero la masa social era absolutamente analfabeta. Lo que demuestra esto es, y hay que pensar que en España no hay un ministerio de educación, de instrucción pública, hasta los primeros años del siglo XX. Se han cumplido hace unos años, el centenario se cumplió del primer ministerio de instrucción pública, el antecedente de lo que ahora mismo llamaríamos un ministerio de educación. No había en los presupuestos del Estado dinero para costear ni la construcción de escuelas ni el pago de salarios a los maestros. Las 2 cosas estaban en manos de los ayuntamientos y los ayuntamientos eran absolutamente insolventes. No sé si algunos de vosotros habéis escuchado alguna vez la frase de pasan más hambre que un maestro. Eso ahora mismo no tiene ningún sentido, porque afortunadamente los que somos profesores
y los maestros ya tenemos sueldos dignos. Siempre querríamos ganar más, claro, como todos, pero tenemos sueldos dignos. Pero es una frase que viene de finales del siglo XIX, cuando los maestros recibían sus salarios, sus emolumentos de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos no tenían recursos, porque no tenían capacidad fiscal ni para recaudar, salvo alguna tasa que le ponían a la entrada de vino o la entrada de algún producto a la ciudad. Entonces apenas tenían recursos. Y las tierras que habían tenido tradicionalmente los ayuntamientos y que las habían alquilado, que eran las tierras de propio, las perdieron durante la desamortización de Madoz. No sé si la habréis estudiado, que se produce en el 19. Entonces, todas las... Pues se quedan con la desamortización de Madoz, los ayuntamientos se quedan sin recursos. Y se supone que el Estado tendría que compensarles, pero no lo hace, porque el Estado español también es un Estado con enormes problemas fiscales. Como no se hizo una reforma fiscal para que los más poderosos pagaran más impuestos, el Estado nunca recaudó lo suficiente para cubrir sus gastos, y más cuando había una guerra. Y, por ejemplo, a finales del siglo XIX, la guerra en Cuba, la que termina con la independencia de Cuba. Entonces, es un Estado que año tras año tiene déficit, es decir, se gasta más de lo que ingresa. Y, por lo tanto, lo que no puede es transferir dinero a los ayuntamientos para que construyan escuelas y paguen a los maestros. Por lo tanto, no hay una estructura de educación pública. Hay algunos centros que son llevados por religiosos, muy pocos, situados en algunas ciudades, pero el ámbito rural, y vivimos en una población todavía rural, en un 70% están viviendo en el campo, el ámbito rural estaba completamente desabastecido de centros educativos. Entonces, de ahí el altísimo analfabetismo. De hecho, el analfabetismo en España y en Almería no comienza a retroceder hasta la instauración de este Ministerio de Educación. Ya cae en los años 20, cae mucho en los años de la República, de la Segunda República, disminuyó bastante el analfabetismo, y en los años de la dictadura franquista siguió cayendo especialmente a partir de los años 50 o 60. Es decir, que cuando llega la democracia de Nueva España en el año 78, el analfabetismo podía estar entonces afectando en torno al 10 o al 15% de la población, muy lejos de aquel 70-80%, ¿no? Pero insisto, este es un retroceso del analfabetismo del siglo XX y tuvo como primer paso, ya digo, la creación de un Ministerio de Instrucción Pública, y el que en los presupuestos del Estado se dedicara un dinero en construir edificios para colegios y en pagarle a los maestros y en pedirle a los maestros que tuvieran y a los profesores mejor formación. Es decir, que sus estudios tuvieran un rango, incluso durante la Segunda República tuvieron un rango universitario los estudios de magisterio, ¿no? Entonces, todas estas preocupaciones son las que permitieron disminuir el analfabetismo en España, y además fue un esfuerzo que se mantuvo en distintos regímenes políticos, tanto en la monarquía de Alfonso XIII como en la Segunda República, como en el régimen de Franco, sobre todo después de superar las enormes dificultades que hubo en los años 40, en los años de posguerra. Muy bien. Pasamos a la última, y una pregunta un poco que va en correlación con los tiempos que estamos viviendo, y es: en la epidemia de cólera de 1885 en Almería, ¿cuáles fueron los costes económicos y sociales, Andrés? Bueno, yo lo que tengo que decir es que no están medidos, porque los costes... Claro. Eso no está estudiado. Los costes de la epidemia en general... Bueno, primero la epidemia de 1885, aquella epidemia de cólera, del cólera morbo, o cólera asiático también llamado, o igual que la gripe del 1918-19, la llamada gripe española, la injustamente llamada gripe española, tenían un impacto territorial muy diverso. O sea, no solo que en unas provincias impactaba con más fuerza que en otras, sino que dentro de la provincia, en un pueblo, podía tener un fuerte impacto y en otros, sin embargo, no. Por ejemplo, el cólera de 1885, pues recuerdo que en Cuevas impactó, en Cuevas de la Almanzora muy fuerte, pero en una población cercana como
como Vera, pues ya tuvo un impacto muy, muy débil. Por lo tanto, esa es una primera idea. Los virus no se reparten homogéneamente por el territorio, tienen impactos diferenciales. Luego, en aquella época no se establecían cuarentenas con carácter general como el confinamiento que hemos tenido ahora. O sea, sino que se establecían cuarentenas, en todo caso, en el lugar donde se había detectado la infección. Por lo tanto, el impacto... ¿y por qué? Tenemos que situarlo a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX la gente estaba muy acostumbrada a convivir con la muerte. O sea, teníamos tasas de mortalidad infantil del 150, 200 por 1000. Eso quiere decir que de cada 10 niños había 2 o 3 que antes de cumplir los 5 años habían fallecido. Esto con carácter general. La esperanza de vida, que ahora la tenemos en 80 años, lo que de media podemos vivir si tenemos suerte. La esperanza de vida entonces estaba en 35, 36 años. No es que la gente cuando llegara a 35, 36 años se muriera, había gente de 50 o 60 años. Pero había un porcentaje de población que habían ido muriendo de niños, también de jóvenes en edad intermedia, y eso daba un promedio de esperanza de vida de 35 años. Quiero decir, y la gente se moría en las casas. Y se les velaba, se le hacía el velatorio en las casas. La gente estaba muy acostumbrada a convivir con la muerte. Y por lo tanto una epidemia que causara unas decenas de miles de muertos no... Bueno, era una crisis de sobremortalidad. En historia económica le llamamos a una crisis de sobremortalidad el año en el que se muere más gente que la que nace. Para que os hagáis una idea, en 1885 hubo una crisis de sobremortalidad. Se murió más gente que la que nació ese año. En la gripe del 18 y 19, en 1918, hubo otra crisis de sobremortalidad. Se murió más gente que la que nació. Y la siguiente, más pequeña, fue el último año de la Guerra Civil, pero eso por razones de la guerra, en 1939. No hemos vuelto a tener una crisis de sobremortalidad. Me imagino que el año que viene, cuando veamos los datos de 2020, veremos si ha habido más muertos que nacimientos. Quizás sí, hayamos tenido... Lo que pasa es que ahora no estamos acostumbrados a eso. La última gran epidemia fue de 1918 y 19. Entonces, tanto en España como en el resto del mundo, para evitar una mortandad como aquella y que los sistemas sanitarios se quedaran colapsados, han tomado las medidas de confinarnos. Y eso tiene un gran impacto económico, porque confinar es parar la actividad económica. Pero en 1885 no se confinó, salvo en los lugares concretos en los que se apreciaba el brote. Y una vez que el brote se atenuaba, se acababa la cuarentena en ese sitio y a lo mejor empezaba en otro pueblo que estaba a 200 kilómetros. Entonces, al no tener ese carácter general, el impacto económico fue menor. También alguna epidemia, pero esto quizás yéndonos muy atrás en el tiempo, yéndonos a la Edad Media, la peste negra que hubo en el siglo XIV. Esa ha sido la mayor epidemia de la historia, porque causó probablemente la muerte a más del 40% de la población europea de la época. Entonces, eso sí tuvo un impacto económico que fue positivo. Y diréis, ¿cómo puede ser positivo algo tan desastroso y dramático como eso? Bien, los que sobrevivieron, como eran menos numerosos, vieron que sus salarios subían. Es decir, al escasear la mano de obra, al escasear la fuerza de trabajo, los salarios de los jornaleros, también de los trabajadores de la industria, de los gremios y tal, se elevaron porque eran menos. Y al elevarse los salarios, esos pudieron gastar más y tiraron del consumo y se generó un círculo virtuoso de actividad económica. Es decir, fue traumática y duró mucho la peste negra del siglo XIV, pero el siglo XV, y muchos relacionan el desarrollo de actividades comerciales, económicas y el ambiente cultural que favoreció el Renacimiento, es una consecuencia, digamos, positiva de aquella epidemia de peste negra. En cuanto a la gripe de 1885, el impacto en Almería yo creo que fue pequeño. Tampoco causó una enorme mortalidad, sí una enorme alarma, porque estas cosas, y una mortandad importante,
pero las epidemias, a diferencia de las guerras, no destruyen la infraestructura física. Es decir, cuando hay una epidemia no se destruye un puente de ferrocarril o no hay destrozos en las carreteras. Eso sí ocurre con las guerras. Entonces, si hay un destrozo de infraestructuras físicas, y eso a lo mejor puede hacer que la actividad económica, si no tienes dinero para reconstruirlo, en los años siguientes a la guerra se vea dificultada, porque no hay carreteras para ir de un sitio a otro. Pero el virus, una vez que desaparece, las comunicaciones, el transporte y la actividad económica se recuperan porque hay... O sea, nosotros, el turismo, cuando se recupere la tranquilidad, pues ahí están los hoteles. Claro. Y ahí están los aeropuertos y volverán a venir los turistas y se llenarán los hoteles. Ahora, insisto, esta pandemia del año 2020, con este alcance global, universal, es algo nuevo en el sentido de la percepción que se ha tenido. Sí. Hemos tenido la percepción de una pandemia a la que había que hacerle frente con un bloqueo de la actividad económica a nivel mundial y a nivel español. Y eso va a ocasionar un impacto económico que no tiene precedente en la historia. Que no tiene precedente en la historia, porque la medida que se ha tomado no tiene tampoco precedente en la historia. No se tomó en el 1918, ni se tomó en 1885, ni en otra época histórica. Entonces estamos entrando en algo desconocido, en algo desconocido, en algo nuevo, que bueno, que nos tiene que preocupar, pero que también a vosotros que sois jóvenes todavía, lo que os tiene que mantener con los ojos muy abiertos para entender este nuevo mundo que se abre delante de vosotros. Va a ser una época interesante. A veces las épocas interesantes pues son épocas de incertidumbre y de inquietud, pero vosotros sois gente joven que tiene que tener curiosidad por entender el mundo que le rodea. Y yo os diría que estéis con los ojos muy abiertos, muy atentos a las explicaciones que os dan vuestros profesores y muy atentos a lo que pasa en el mundo. Porque uno madura y una persona se convierte, ¿cómo diría yo?, como en un ciudadano consciente si entiende lo que pasa a su alrededor. Y además así te proteges de los bulos, de las tonterías y de los rumores. Vosotros sois ya estudiantes y sois personas que tenéis que hablar con un cierto rigor y con un cierto conocimiento. Y lo que no entendáis o lo que no comprendéis, pues humildemente se dice, pues no lo entiendo, no lo comprendo. Exacto. Se presta atención a los que saben, que siempre hay científicos que pueden ilustrarnos. Y bueno, y así se toman decisiones mucho más sensatas. Si no sabemos nada, nos dejamos llevar por el pánico y por el miedo. Y de esa manera no puedo estar más de acuerdo contigo, Andrés. No puedo de verdad estar más de acuerdo. Terminamos ya este apartado y pasamos a las preguntas que han elaborado propiamente los alumnos. En este caso, alumnas, porque las tres han sido alumnas. Laura, de cuarto B, dice: ¿cómo fue el caciquismo en Almería? El caciquismo en Almería. Bueno, pues como en otros sitios. Almería fue y lo destacaba un historiador como Javier Tussell, que es el que ya en los años 70, desgraciadamente desaparecido, estudió el caciquismo en España y destacaba la importancia del caciquismo en Almería. En Almería, en torno a los líderes políticos, porque el sistema político de aquella época, de finales del siglo XIX, los partidos de los que he hablado antes, el Partido Liberal, el Partido Conservador, o los partidos republicanos que empezaban a organizarse, o el Partido Socialista, que el actual PSOE, que se funda en 1879. Sí, han visto a ellos. Estos partidos quizás, al margen del PSOE, que sí era un partido obrero y respondía a otras características, pero el resto, incluidos los republicanos, eran partidos muy personalistas. Lo que quiero decir es que si tú piensas en un partido actual, los partidos actuales se supone que tienen una estructura, que hay un secretario general o un presidente y hay un congreso que se realiza cada no sé cuántos años y hay unas estructuras de partido con sus sedes abiertas en los pueblos, en las ciudades, según el tamaño y la presencia que tenga el partido y tal. Bueno, sin embargo, los de la Restauración eran diferentes, eran partidos de notables. Es decir, había unos líderes en el gobierno, que podía ser Cánovas, Sagasta o Silvela, o yo qué sé, o Maura,
Y luego en cada provincia y al frente de cada distrito, porque entonces las elecciones no eran provinciales, es decir, no había un diputado por Almería, había un diputado por Almería y otro por Sorba y otro por el distrito de Purchena y otro por el distrito de Berja, por ejemplo, ¿no? O sea, eran distritos como comarcas y cada uno elegía de allí su diputado. Entonces, en cada uno de esos distritos, pues los seguidores de Cánovas o los seguidores de Sagasta o de Maura, allí había un líder. Y ese líder era el cacique liberal o el cacique conservador o incluso el cacique republicano, que podía verlos. Y estos líderes se activaban, estos líderes intermedios, estos notables intermedios, se activaban cuando llegaban las elecciones. Cuando llegaban las elecciones se activaban y movían el voto de sus partidarios. ¿Y quién eran sus partidarios? Pues muchas veces a los que les daban trabajo, porque si estos líderes eran propietarios de tierra importantes o tenían una fábrica o tenían influencia o tenían influencia con respecto al gobierno para conseguir favores o le habían pagado la exención del servicio militar a alguien. Entonces uno podía dejar de ir al servicio militar pagando una cantidad de dinero. Si te la pagaba alguien, pues estabas súper agradecido por los restos, ¿no? Entonces, moviendo este tráfico de favores, esto de alguna manera se parece un poco a algunas organizaciones mafiosas en determinadas zonas del mundo. Entonces, esta red caciquil de favores se movilizaba en época electoral para darle el escaño de diputado a uno o a otro. Y bueno, como el sistema era un sistema de turno de partido, en Madrid se decidía en cada elección qué partido iba a tener la mayoría, si el liberal o el conservador. Y a partir de ahí los caciques locales recibían las instrucciones, movilizaban a los suyos y salía el resultado según un encasillado, se le llama así, unas casillas rellenadas que ya estaban dispuestas desde Madrid. Solo en las grandes ciudades, de vez en cuando, entraba algún diputado que estaba fuera del encasillado. Por eso algunas minorías, o a veces había competición abierta en las elecciones si los propios caciques o los propios se peleaban entre ellos y eso generaba la aparición de nuevos grupúsculos y tal. Claro, desde nuestra perspectiva de ciudadanos de una democracia ahora mismo diríamos que eso sería una democracia imperfecta y efectivamente, en términos democráticos, si la democracia la consideramos que es la expresión de la voluntad del pueblo, si el pueblo está controlado, tergiversado, manipulado, pues el voto popular y especialmente el voto en las zonas rurales era un voto que no era expresión de la soberanía. Porque para ser soberano, para ser un ciudadano soberano tienes que ser libre, tienes que tener formación, por eso es bueno que estudiéis, y tienes que no estar condicionado en tu decisión de voto por nadie. Y eso no se cumplía en España a finales del siglo XIX, ni en la provincia de Almería. Además, la provincia de Almería era una provincia particularmente caciquil. Y luego también había una última característica del caciquismo en Almería, que era la existencia de los diputados cuneros. El cunero es el que no es nacido en Almería, pero es colocado como diputado por alguna de las circunscripciones de Almería. Entonces, podía ser que no pisara la provincia de Almería, que no la pisara, ocupara su escaño en representación del distrito de Purchena o del distrito de Berja y evidentemente pues, el papel que hacía en el Congreso no era de defensa de los intereses de la provincia, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, eso también ocurría. El panorama, desde ese punto, el panorama político era muy francamente mejorable, ¿no? Pasamos a la pregunta de Lillán, también de cuarto B, que dice: ¿qué opinión tuvieron los políticos españoles cuando España firmó el Tratado de París renunciando a Cuba? Bueno, el Tratado de París es consecuencia de la derrota en la guerra de la independencia cubana, en la guerra con Estados Unidos. Estados Unidos era una potencia que estaba emergiendo, que estaba llamada a convertirse en el siglo XX en la gran potencia mundial, como sabéis, y que tenía un gran desarrollo industrial, tecnológico, que eso se manifestó en su armada de guerra, que derrotó a la española a la Armada Española en varias
en varios episodios bélicos en la guerra de Cuba. Por lo tanto, el Tratado de París se firma pues, como consecuencia de una guerra que había causado 50 o 60.000 muertos entre las tropas expedicionarias españolas y era insostenible mantener aquellas colonias. Aquello se vivió como un enorme desastre en España. Hay que pensar que en esa época otras potencias europeas como Gran Bretaña o como Francia estaban completando su gran imperio colonial en África, en Asia. Entonces daba la impresión de que una potencia que no tuviera un imperio colonial no pintaba nada. Y España, que había sido una gran potencia colonial hasta comienzos del siglo XIX, pues aquel desastre de 1898, así se le llamó el desastre del 98, era la certificación de que era un país que había pasado a convertirse en una potencia de segundo o tercer nivel. Entonces, aquello causó una fuerte conmoción. Y esa fuerte conmoción impulsó un movimiento social, que al principio era social y terminó siendo político, llamado el regeneracionismo. El regeneracionismo, la palabra regenerar algo es volver a regenerar, a darle vida a algo que está muerto. Hay que regenerar a España. Entonces, los líderes de ese movimiento regeneracionista van a ser gente que está fuera de la política. Concretamente, el gran ideólogo es Joaquín Costa, un abogado aragonés que va a denunciar el sistema, el sistema caciquil. De hecho, su libro es Oligarquía y caciquismo en España, de lo que hemos estado hablando antes. Entonces, el ideario de los regeneracionistas era que España tenía que regenerarse, primero, con un gran desarrollo económico basado en la agricultura, en la extensión del regadío, con un gran desarrollo cultural basado en la educación. Despensa y escuela era lo que decía Joaquín Costa. La educación, el desarrollo económico y una regeneración política con un cambio de sistema político. A partir de aquí, de lo del cambio de sistema político, ya hay distintas versiones, porque hubo regeneracionistas dentro del sistema político de la Restauración, dentro de la Constitución del 76, pero también había regeneracionistas que consideraron que la monarquía era un obstáculo y que había que avanzar hacia una república. Y luego hubo regeneracionistas que terminaron conectándose con con los primeros movimientos fascistas o de extrema derecha de los años 20. O sea, el regeneracionismo en ese sentido, algunas de sus tesis fueron muy transversales y se expresaron en posiciones que irían desde la izquierda hasta la extrema derecha. Con todo. Entonces, bueno, pues el impacto fue muy importante desde el punto de vista sociopolítico. Ahora, para terminar, desde el punto de vista económico, la paz de París y la pérdida de Cuba tuvo un impacto económico favorable. Esto puede sorprenderos, pero en los años siguientes a la derrota de 1898 fueron años de un gran crecimiento económico, o de un notable crecimiento económico, porque muchos de los dineros que había y de los capitales que había en Cuba se repatriaron. O sea, muchos de los empresarios que estaban en Cuba, después de la independencia, volvieron a España. Y aquí en España algunos están detrás de la fundación de grandes bancos, como el Banco Hispanoamericano, el Banco de Bilbao, el Banco Español de Crédito, en fin. Y estas instituciones empezaron a prestar dinero para financiar empresas, para financiar industria, y por lo tanto la repatriación del dinero de las colonias y el hecho de no tener que seguir gastando ese dinero en la guerra, que la guerra es la actividad más costosa que hay, es un enorme gasto para el Estado, esas dos cuestiones permitieron el hecho insólito de que en 1905 España, el Estado español, por primera vez en su historia prácticamente no tuvo déficit. Es decir, los ingresos fueron superiores a los gastos. Entonces, hubo, ya digo, una situación de una cierta prosperidad económica. O sea que a veces puede ocurrir que aunque el ambiente político se enrarezca y haya discursos muy negativos, sin embargo la situación económica no vaya completamente acompasada y a la vez y a la par que ese envilecimiento de la atmósfera política.
pasó entonces, después del desastre del 98, y ha pasado en otros momentos de nuestra historia. Muy bien. Bueno, pues también Sara, de cuarto B, dice, ¿cómo influyó la Primera Guerra Mundial en España? Pues de un modo también ambivalente, de un modo contradictorio, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento en general favorable para la economía española. Digo en general, ¿por qué? Pues porque España, que importaba productos industriales de países europeos, empezó a fabricarlos. Porque cuando empieza la Primera Guerra Mundial, toda la industria europea, cuando un país está en guerra, y más en aquella como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, toda la economía se convierte en economía de guerra. Y si tú tienes una fábrica textil, os voy a poner un ejemplo, es como si Amancio, como si Inditex, como si Zara, se pusiera a fabricar tejidos militares, o sea, chambergos militares, uniformes, botas, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué? Porque lo que hay que concentrarse en el suministro del material que es necesario para el ejército. Eso en la industria mecánica también, pues de hacer los primeros motores, camiones, a hacerlos para el ejército. Todo se enfocaba a la actividad militar. Pero claro, y luego estando la gente movilizada en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, pues no había mano de obra para cultivar la tierra, para no sé. Todo eso hace que España se convierta en abastecedora de lo que los países contendientes no son capaces de producir. Entonces eso tira de la economía española hacia arriba. La economía española crece mucho. No solamente crece la actividad económica, y tanto producción agrícola como industrial, que tenemos que abastecer a esos países, y por otro lado no nos abastecemos de ellos, con lo cual, pues no sé, algunos productos industriales que antes los comprábamos de Alemania o del Reino Unido, lo empiezan a fabricar las fábricas españolas. Por lo tanto, fue un momento de crecimiento económico, de disminución del desempleo. También es cierto que como había mucha actividad económica y había demanda de muchos sitios, los precios subieron. Y al subir los precios, los trabajadores se dieron cuenta que sus salarios no subían tanto y empezaron a exigir mejoras salariales. Y hubo conflictividad social y huelgas como consecuencia de eso. También es cierto que las organizaciones del movimiento obrero se habían fortalecido mucho en estos años. Me refiero tanto a organizaciones de carácter socialista, el Partido Socialista o su sindicato, la UGT, como organizaciones obreras más vinculadas al anarquismo y que eran fuertes en las regiones industriales. Entonces, el impacto de la Primera Guerra Mundial, por resumir, no me voy a alargar más, es positivo en general, genera crecimiento económico, genera disminución del paro, pero también por la subida de precios que ocasionó, fomentó con la contestación social y un aumento de la conflictividad social y laboral. También es cierto que en algunas zonas, por ejemplo como en Almería, la Primera Guerra Mundial sí tuvo un impacto desastroso. ¿Por qué? Porque nuestra economía se basaba en exportar uva y en exportar minerales, y entonces los países que eran nuestros compradores fueron mercados que se cerraron. Entonces aquí sí se disparó el desempleo, aquí sí hubo grandes dificultades económicas. Pero eso fue una peculiaridad de esas provincias, de esas zonas que eran muy exportadoras. En otros lugares de España el efecto fue beneficioso. Pues bueno, ya para acabar, y la verdad es que quiero que sean conscientes todo el alumnado de la suerte que ha tenido a que te hayas prestado a realizar todas las preguntas. Y bueno, la última pregunta yo la saco siempre de una cosa, decía Julián Casanova, que decía, para saber de una cosa hay que leerse por lo menos 25 libros. Yo le pido a ellos nada más que 3, así que me gustaría que recomendase 3 libros. 3 libros de historia. Sí. Bueno, pues ya que has citado a Julián Casanova tiene un libro que a mí me gusta. Bueno, tiene un libro sobre la guerra civil y sus antecedentes, muy didáctico. Y luego tiene otro lo titula La Guerra Civil Europea, porque nosotros estamos acostumbrados a considerar que como en España hubo una guerra civil entre el 36 y 39, pues que somos un país que fracasó, que bueno,
todo ese tipo de cosas. Pero Julián Casanova insiste en que la situación política después de 1917, después del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, la situación política y como consecuencia de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, la situación política en toda Europa se complicó mucho. Y de hecho, él habla de una verdadera guerra civil europea que empieza en 1914, en la Primera Guerra Mundial, y acaba en el 45 con el final de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, observar la guerra civil española dentro de ese gran conflicto europeo ayuda a ver las cosas con una cierta perspectiva y a no fustigarnos diciendo que es que somos lo peor de lo peor porque tuvimos aquella guerra que fue enormemente desgraciada y que todavía sigue teniendo repercusiones en las actitudes políticas actuales en España, pero que entra dentro de un periodo de gran conflictividad política que fue normal en toda Europa. Ese libro lleva algo por título como la Guerra Civil Europea. Europa contra Europa. Europa contra Europa, exactamente. Esa a mí me parece Sí. muy recomendable. No sé qué deciros más, pensando en... Yo creo que con esos de Julián Casanova ya, pensando en libros que tengan un carácter de divulgación, yo creo que esos sí serían los más interesantes. Luego también hay quizás algunas biografías de políticos del régimen de la Restauración y de esta época del primer tercio del siglo XX hasta la Guerra Civil y tal, que también podían ser interesantes. A mí, este Joaquín Costa del que he hablado antes es un personaje que me interesa mucho. De alguna manera, de sus postulados regeneracionistas, hay influencia tanto en Manuel Azaña, que fue presidente de la Segunda República, como si quieres en José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange. Quiero decir que estos personajes que son tan influyentes y que establecen un nuevo discurso que influye a gente de un amplio espectro son también dignos de ser leídos. Eloy Fernández Clemente tiene alguna biografía de Joaquín Costa, que también sería recomendable, pero bueno, no sé. Yo creo que no me lo había preparado y así a bote pronto se me ocurren estas. No, pues infinitas gracias, Andrés. Damos por concluido y ha sido un verdadero placer. Y espero eso, que los alumnos sean conscientes de la suerte que han tenido al tenerte aquí. Nada, obvio, yo encantado. Yo creo que yo tengo muy claro, yo soy docente, yo he sido profesor, soy catedrático de instituto en excedencia, estuve 13 años, mis tiempos jóvenes, dando clases en un instituto. Yo he aprendido mi oficio de profesor de historia económica en los institutos y estoy siempre disponible y encantado con los compañeros, de atender a las invitaciones que me hacen compañeros de instituto. Y bueno, y les digo a los estudiantes que ánimo, que aprovechen el tiempo, que aprovechen la experiencia histórica que están viviendo, no solo en España, sino en el mundo, que estén, como decía antes, con los ojos y con las orejas abiertas, que mantengan la curiosidad, que tengan paciencia, porque muchas veces sus preguntas no van a tener respuesta. Y tienes que acostumbrarte a convivir con la incertidumbre. Que cuando somos niños, nuestros padres nos lo dan todo y nos dan todas las respuestas, a veces muchas incorrectas, pero nos quieren tranquilizar dándonos respuestas. Pero cuando te vas haciendo mayor, te das cuenta de que muchas respuestas no es fácil tenerlas de momento en la mano. Y hay que acostumbrarse a lidiar, a convivir con la incertidumbre y a cuestionarte tus propias ideas constantemente. A mantener ese espíritu crítico con respecto a lo que ocurre a tu alrededor y con respecto a ti mismo y a cómo funcionan tus pensamientos. Que todo eso os va a hacer mejores ciudadanos y probablemente mejores personas. Y si sois mejores ciudadanos y sois mejores personas, vais a ser gente más feliz, que este es el principal objetivo en la vida. Pues muchísimas gracias, Andrés. Nada, gracias a ti, Santos.